En el programa de hoy os vamos a proponer recuperar una de las hazañas más alucinantes. Sí, ya sé que esto lo he dicho muchas veces en el programa, pero es que en esta ocasión os prometo que es verdad. Es que es una hazaña alucinante. Pues sí, 2 hazañas, diría yo. 2 hazañas. Y que tiene mucho que ver con esto que tengo aquí. Bueno, igual estos cañones son un poquito más modernos, pero tiene que ver con la pólvora que los dispara. La pólvora negra, que es esta que se hace así, dejó de usarse a principios del siglo XX. Y un personaje nacido en Castilla y León, concretamente aquí, en Ciudad Rodrigo, llamado Francisco Montaño. Sí, Montaño es un personaje que dejó huella en su tiempo, la hazaña que mereció ser recordada en las crónicas. ¿Qué hizo este hombre? Pues para saberlo tenéis que ver el programa de hoy. ¿Qué pasó aquí? Nos tenemos que trasladar hasta Hernán Cortés y el momento de la conquista de México, época de tipos aguerridos, rudos y valientes, gentes de diferente ralea que habían marchado desde sus pueblos y villas originales, extremeños, castellanos o asturianos, a intentar labrarse fortuna allende los mares, enrolándose en las expediciones que emprendedores y aventureros organizaban, con el beneplácito a veces del rey y otras pues sin él. Uno de estos hombres que partió hacia el territorio americano es nuestro protagonista, Francisco Montaño, natural de Ciudad Rodrigo. ¿Cómo os quedáis? Supongo que como la mayoría, Francisco Montaño no me suena de nada. Pues para eso estamos hoy aquí, para descubriros la hazaña increíble de este personaje. Caballeros, ¿me permiten? Sí, diga. ¿Son ustedes de Ciudad Rodrigo? Sí. Sí. Si les pregunto, es que estamos haciendo una investigación para ver si alguien conoce a un vecino de aquí, nacido aquí en Ciudad Rodrigo, que se llama Francisco Montaño. ¿Suena de algo ese nombre? Montaño, ¿no? Montaño, nada. No. Nada. No sé. Ni por asomo, ¿no? No. Yo llevo aquí 8 años. ¿Es usted de Ciudad Rodrigo? Sí. Sí. ¿Y el nombre de Francisco Montaño le dice algo? ¿Sabe quién es? No, No conoce. Es paisano suyo. no lo conozco. Por Montaño no me sabe nada, ¿eh? Francisco Montaño, ¿no? No. No sabría decir. No le suena, ¿no? No me suena, ¿no? Ni idea, pero de nada. Ni idea de nada, de nada. Si te digo el nombre de Francisco Montaño, ¿te suena de algo? ¿Te dice algo? No, no me suena de nada. ¿De nada? De no. Me suena, y eso que de aquí conozco mucha gente popular y gente así. Pero este no. No. No voy a tomar. Venga, gracias. Venga. Hombre, Tomás, Miguel, buenos días. ¿cómo estás? Bien, encantado de saludaros. Qué Aquí gusto está da vuestra venir casa. por Ciudad Rodrigo siempre. La verdad es que sí, es una ciudad espectacular. Gran magnífica. tierra, estupenda la ciudad y además me cuentan que sois patria chica de conquistadores, pero esto no lo sabíamos. Pues sí, tenemos dentro de incluso virreyes que han estado en Perú gobernando aquellas tierras lejanas y con gran pompa y boato. ¿Cómo era Ciudad Rodrigo? ¿Cómo podía ser Ciudad Rodrigo en el siglo XVI? Pues más o menos como es ahora. Muchos de los edificios de aquella época se conservan. Hombre, tuvimos la Guerra de la Independencia, que fue una época muy dura porque fue machacada por los ejércitos tanto francés como luego los aliados a mando del duque de Wellington. Aún así, conservamos un muy rico patrimonio monumental. Tenemos palacios, tenemos iglesias, esta propia casa consistorial. Me decías, aquí tenemos conquistadores. ¿De quién me puedes hablar? Pues podemos hablar de varios, como te digo, de la familia de los Pacheco, que estuvo como funcionario público, virrey del Perú, pero luego tenemos otra gente, como por ejemplo Diego Centeno, un segundón de estos de nobleza de los que hablábamos, y del que tenemos precisamente... Diego Centeno. Sí, Diego Centeno, del que tenemos precisamente aquí, pues un cuadro idealizado, porque no se conserva ninguno de esa época. También tenemos otro cuadro con las armas de otro de los conquistadores mirobrigenses, Gutiérrez de Badajoz, que estuvieron en la conquista de México, de Nueva España, y bueno... Centeno, Gutiérrez de Badajoz... Y Francisco Montaño. Me faltaba ese nombre, Y algunos más que, bueno, que se han ido olvidando. Hemos tenido pues, gente apellidada Pacheco, Jaques... Muchos mirobrigenses estuvieron en la conquista de América. Para la
conquista de América solo podían ir castellanos y leoneses. Castellanos y leoneses, los que estaban bajo la corona de Castilla. La corona de Castilla estaba, desde la perspectiva de la historiografía moderna, se considera la corona de Castilla dos reinos fundamentales, Castilla y León. Si estabas englobado en ese paraguas, podías participar. De ahí que extremeños que pertenecían al Reino de León, como el caso de Hernán Cortés, o Montaño, que era merovingiense, salmantino, leonés, por tanto, pues estaban totalmente, tenían todos los parabienes para poder participar. La conquista del Nuevo Mundo marcó desde luego un hito en la historia. Desde España, valientes aventureros partieron en busca de riqueza, renombre y mayor gloria. Estos intrépidos exploradores, motivados por la ambición y espíritu pionero, se embarcaron hacia lo desconocido, enfrentando peligros y desafíos inimaginables. Hernán Cortés, figura emblemática y no sin polémica, encabezó la conquista de México. A pesar de las controversias que rodean este capítulo, su legado perdura en la cultura, el idioma y la herencia genética de América. Así que hablemos un poco del carácter de estos hombres enrolados con el bueno o el malo de Cortés. Cortés es un personaje que cuando se aventura en una empresa que lo llevó con el paso del tiempo a conquistar México, tiene una amplia experiencia en las Antillas. No es un personaje que acaba de llegar y emprende la acción, sino que para poder ser líder y capitán de esa empresa tiene detrás de sí una experiencia acumulada en las islas del Caribe. Si empezamos, habrá que empezar hablando de Hernán Cortés, que es el que lidera la conquista de los mexicas, de los aztecas, y bueno, pues él junto con unos cuantos locos pues emprenden esta aventura que cuando llegan a Veracruz nadie podía suponer que en tan poco tiempo pudieran acabar con el imperio azteca, ¿no? Cortés, cuando Velázquez le confía la armada, no es un don nadie, como se pudiera pensar. Lo hace convencido de que es el hombre que puede acometer una empresa grande. ¿Cómo se organizaban realmente estas conquistas? ¿Quién las financiaba? ¿Qué beneficios obtenían? ¿Quién es el que se ponía al frente de una de estas expediciones de conquista? Hemos de cambiar un poco de mentalidad para entender aquella etapa. La corona no las financiaban particulares que iban a su costa y minción, como se dice en los documentos. Es decir, esos capitanes promotores, algunos de los cuales cuentan con la autorización real del rey para hacer exploraciones de descubrimiento, de conquista o de población, enrolaban gente para la misma y lo hacían en ocasiones adelantando cantidades para que la gente pudiese adquirir lo necesario, algo que creaba un vínculo. Pero eran iniciativas privadas. Privadas. En este sentido, Diego Velázquez sí que tenía la autorización de los Jerónimos, que era la representación del rey en ese momento en el gobierno de las Indias en la isla española, y lo que hace Diego Velázquez es acordar los términos en los que Cortés será capitán de esa empresa. Pero en ningún momento en esa instrucción que le da Diego Velázquez se va a mencionar la prohibición o la obligación de poblar. Ahí va a estar la diatriba, poblar o no poblar. Ahí estuvo el dilema que ha servido para discutir luego en qué condiciones se inicia la conquista del territorio. Y Cortés vio su momento. Y dijo, yo para adelante, ya que estoy... Él tomó la decisión, pero hemos de pensar también que Cortés no tomó la decisión en solitario. Sus capitanes, cada uno de los que iban en las embarcaciones, también lo apoyaron.
Es cierto, hubo gente que pugnaba por regresar a Cuba y no permanecer en el territorio, pero muchos de los que le habían seguido en este tercer salto ya habían estado en las expediciones anteriores. Hernán Cortés, cuando llega a América, previamente lo había intentado en la expedición de Obando, no consigue embarcarse por diferentes circunstancias, llega por fin a América muy joven, se establece en Cuba y él ve como una posibilidad, muy interesante, la posibilidad de conquistar el Imperio Mexica. Tiene la negativa expresa de Velázquez, en que le dice que no, y él ignora esa orden y emprende esa aventura junto con unos 300 compañeros, ¿no? Tanto es así que se envía una expedición de castigo para evitar que Hernán Cortés tome la iniciativa, puesto que no tenía la prerrogativa legal, ¿no? Bueno, pues Francisco Montaño nació en Ciudad Rodrigo, sus padres también habían nacido en Ciudad Rodrigo, aunque eran de origen gallego. Nace sobre 1499, 1503. Es un personaje relativamente olvidado en Ciudad Rodrigo. Se recupera en 1992 con motivo de la celebración del 5º centenario del descubrimiento de América y nos regalaron, entre otras cosas, pues el escudo que Francisco Montaño le fue concedido por el emperador Carlos I de España y V de Alemania. Se gana por una de las hazañas de la conquista de México. Aparte de ir al volcán, pasar todo el frío que quisieran y demostrar valentía por todos los lados, pues bueno, participa en el asedio de Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, y allí él consigue conquistar el templo más importante de la ciudad, el templo dedicado al dios de la guerra azteca, Huichilobos, que llamaban los españoles, y desde entonces los mirobrigenses conocemos un poquito mejor a este personaje. María del Carmen, entonces me dices que tú ya tenías referencias del tal Montaño, del tal señor Montaño. Sí, Montaño es un personaje que dejó huella en su tiempo por la hazaña que mereció ser recordada en las crónicas y porque la ascensión que hizo al Popocatépetl tuvo muchas facetas, desde hazaña que hoy consideraríamos deportiva a muy efectiva porque consiguió el fin para el cual la había emprendido, que era obtener azufre y conseguir fabricar pólvora. Protagonizó una de las hazañas más alucinantes que podemos encontrar a lo largo de la historia. Pues sí, 2 hazañas, diría yo. 2 hazañas. Una de ellas, cuando se quedan sin pólvora y deciden fabricarla, Hernán Cortés decide fabricarla por su cuenta. La pólvora lleva 3 componentes, nitrato, carbón vegetal y azufre. Tenían los 2 primeros, pero no tenían el azufre. Pues ¿qué se les ocurrió? Subirse a un volcán, porque sabían que había azufre, sin nada más. Lo que hablamos, 5.000 y pico metros de altitud, y echando humo y fumarolas que llevaban un grupo de indios que los indios no se querían arrimar al volcán. O sea, fueron los tres españoles, Francisco Montaño, otro soldado apellidado Larios y otro apellidado Mesa, los que subieron y que descolgados con una soga, metidos en una cesta, los bajaban abajo y cargaban el azufre que podían conseguir en el cráter del volcán, los volvían a subir. Así, Francisco Montaño se cuenta que hasta 9 veces bajó. Montaño es lo que diríamos ahora un crack, ¿no? Que consigue hacer algo que no es el primero en hacerlo, es el primero no en coronar el volcán, sino en tener la habilidad y la sagacidad y la fuerza de poder llegar a la base del cono volcánico y extraer las piedras de azufre, ¿no? O sea, una hazaña de primer nivel. Yo lo desconozco, pero sería muy interesante saber cómo se podía fabricar pólvora en aquel entonces. Sí, está muy bien la historia que estamos avanzando en el programa de hoy sobre el amigo Montaño y su epopeya subiendo aquel volcán para conseguir azufre. Pero como esto del azufre y las materias químicas a nosotros se nos enrevesa un poco, le he pedido ayuda nada más y nada menos que al catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Valladolid, a Juan Ángel Casares, que nos eche una mano, que además eres miembro además de la Sociedad Española de Química. Sí, de la Real Sociedad Española de Química, muchas gracias. Pues vamos a intentar explicar un poco esto de la pólvora, el azufre y sus componentes, si te parece, ¿sí?
Bueno, la pólvora es una mezcla de 3 componentes, ¿no? Uno de ellos es el azufre, que es esto que tenemos aquí. El azufre pues, se obtiene en forma mineral desde la antigüedad en estado nativo, como lo tenemos, ¿no? Otro componente es el salitre, que llamaban salitre a esta sustancia que tenemos aquí, que es nitrato potásico. Y el tercer componente es carbón, que ellos usaban carbón vegetal, ¿no? Además de estos tres componentes, se utilizaban otras cosas que se añadían ahí, ¿no? En ocasiones se añadía vinagre o se añadía alcanfor o pequeños componentes que cada artesano añadía a la pólvora para tenerla en las mejores condiciones. El carbón que se obtenía de distintas maderas tiene distintas propiedades, porque tiene distintas porosidades. Pero esto era fácil de conseguir, porque hacer carbón vegetal era relativamente sencillo. Exactamente, al alcance de cualquiera, solo hay que elegir la madera. Pero el salitre es una cosa mucho más complicada de hacer, ¿no? En Europa, al parecer, solo había unas minas donde se podía obtener salitre en unas condiciones razonablemente puras, que estaban en Cataluña. España era el único lugar donde había salitre en toda Europa. Salitre para... Exactamente, ¿no? Y finalmente tenemos el azufre. Azufre. Es un elemento esencial para la vida, igual que lo es el carbono, el oxígeno, el hidrógeno o el fósforo. El azufre elemental es un elemento puro, no es una mezcla, no es como el nitrato que está compuesto por nitrógeno, oxígeno y potasio, no, el azufre es un elemento puro, ¿no? ¿Cómo se obtiene el azufre? Pues desde la antigüedad el azufre se obtiene de donde lo produce la naturaleza, que es los volcanes. De los volcanes salen gases que muchas veces contienen compuestos con azufre. Bueno, pues estos gases, cuando salen a la atmósfera, particularmente el sulfuro de hidrógeno, se puede oxidar para dar azufre elemental, y ese azufre se deposita en los conos volcánicos y cerca del cráter. Entonces, desde la antigüedad se ha ido a los volcanes a buscar azufre. Ir a un volcán a buscar esta sustancia que genera unos gases tan tóxicos es un trabajo muy, muy desagradable, y muy penoso y muy malo para la salud de los trabajadores. Los trabajadores que trabajan obteniendo azufre no tienen una vida muy larga, normalmente. La pólvora se utilizaba en China desde antiguo, pero curiosamente para festejos, para lo mismo que utilizamos ahora los fuegos artificiales. Nunca se les quiso o no se le dio generalmente un uso militar. Sí, cuando llega a Europa, en torno al siglo XIII hay una utilidad extendida por toda Europa, una utilidad militar, y se le da efectivamente, no se olvida su uso lúdico, pero se ve claramente el potencial que tenía, y a partir de ahí se desarrolla exponencialmente en toda Europa para armas de guerra. La pólvora de aquel momento, la que se podía utilizar en el siglo XVI, XV, XVI, XVII, es muy distinta de la que se puede utilizar ahora, de la que conocemos ahora. Quiero decir, ¿ha evolucionado la pólvora desde absolutamente. entonces? La pólvora es un invento chino, como se sabe, y ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. Ha evolucionado, para empezar, en la proporción en la que se mezclan los tres componentes. Sobre el siglo XV-XVI se utilizaba casi un 50% de carbón y mucha menos cantidad de nitrato potásico del que se usaría a principios del siglo XX. Eso fue evolucionando, se fue optimizando la mezcla, y a finales del XIX, principios del siglo XX, empezó a utilizarse aproximadamente un 15% únicamente de carbono, un 75% de nitrato potásico y en torno a un 10% de azufre. O sea, la cantidad de azufre necesaria no es muy grande. Bueno, hoy día todavía el disparo de un arma de fuego nos sigue sorprendiendo. A alguien que no está acostumbrado a su uso, impacta. Pues pongámonos 500 años atrás, ¿no? Era paralizante, ¿no? ¿De dónde salían las tropas, esa tropa, la marinería, Montaño, esta gente? ¿Quiénes eran y de dónde salían? ¿De qué estrato social? Los estratos y la extracción de los que hacen la navegación atlántica a lo largo del siglo XVI es muy variada.
Todo aquel que se mueve, y estamos en un momento en nuestro siglo actual de desplazamientos, lo hacen porque quieren una vida mejor y se mueven con el ánimo de ascender socialmente, de tener una situación económica mejor. Montaño no llega con Cortés. Montaño llega en esa expedición muy nutrida que envía Diego Velázquez desde Cuba con Pánfilo de Narváez para tratar de frenar a Hernán Cortés y para decir que él es el que tiene la legalidad en la tierra, no Cortés y sus hombres, que han decidido romper, pero con una medida que le iba a proporcionar un puente directo con la corona, que fue fundar un cabildo. Él no le dio cuenta a Diego Velázquez, pero le dio cuenta a la cabeza, a quien en todo caso Diego Velázquez, que era lugarteniente de Diego Colón en la isla de Cuba, también tendría que haberle dado cuenta. Y por otra parte, las primeras sospechas de Diego Velázquez, si se sigue la circulación de la información, no van directamente hacia Hernán Cortés. Diego Velázquez tuvo tiempo de reaccionar y de haber presentado más alegaciones que las que hizo para protestar contra Cortés. Movió sus hilos. Estas iniciativas de conquista de territorios tienen que tener el visto bueno por parte del rey, pero la financiación generalmente estaba en manos privadas, pero siempre con el visto bueno del rey, y que daban esa capacidad para poder desplazarte a un territorio y ver a ver qué pasaba, ¿no? Sí, había un toque también heroico en cuanto a lo que hacían, pero tenemos que entender el contexto histórico del momento. Luchar por y para el rey era todo un privilegio, y poder comandar ese tipo de expediciones en ese momento así lo era, ¿no? Vamos a situar a Cortés y a su gente en el momento en el que sucede la hazaña de Montaño. Creo que es 1521 cuando sube al volcán. ¿Dónde está Cortés en ese momento y qué es lo que está pasando en ese momento? Bueno, la escena de Montaño se supone que se tiene que producir en el tramo final de la toma de lo que es el último reducto, que era Tlatelolco. Estando en Coyoacán es cuando se le encomienda esa empresa para que busque el azufre para la fabricación de pólvora. Desde la ciudad se defendió la ciudad en unas condiciones muy difíciles, queda poco más de mes y medio para llegar al 13 de agosto, día de San Hipólito, que es el día en el que cae Tenochtitlan, y los conquistadores que han participado en ese asedio van a reivindicar posteriormente haber estado en ese escenario. ¿Fueron tan belicosas las campañas de Cortés en la conquista de México? Si hacemos una reflexión en el tiempo, no tanto. Para entender el conflicto en el siglo XVI hay que entender las guerras del siglo XVI. La guerra, tristemente, no va acompañada de bandera blanca. Aunque Cortés buscó el entendimiento y la rendición por la vía pacífica, tuvo ascendencia y buen entendimiento en la mayoría de las ocasiones con la población indígena. Pero Cortés fue un hombre que empleó la dureza en algunos escenarios, tampoco hay que negarlo, y el castigo. Hernán Cortés, no cabe duda que era un personaje duro de roer. Desde la perspectiva de nuestros enemigos en Europa, pues fue un blanco fácil, ¿no? Porque cometió muchas tropelías. Podía cambiar de opinión con mucha facilidad si era necesario para conseguir sus objetivos, ¿no? Por tanto, pues fue uno de los blancos directos de lo que hoy día se llama la leyenda negra, ¿no? Pero hay que decir que Bartolomé de las Casas u otros grandes prohombres que
que hablaron y valoraron sus relaciones con los indígenas, tenían una visión bastante más dulce de lo que actualmente tenemos de él, o han tenido los que han analizado nuestra historia, la historia del imperio, de la conquista del imperio azteca. En fin, no creo que fuera distinto o peor que otros, como por ejemplo Pizarro, ¿no? En estas estamos, Hernán Cortés tomando Tenochtitlán con sus hombres y en estas que la pólvora les empieza a escasear. ¿Qué hacer? Pues nada mejor que 3 valientes, al frente de los cuales está Francisco Montaño, marchen a un volcán, al Popocatépetl, a por azufre, como el que va al súper, vamos, solo que a 5.000 metros y en... ¿Cómo se ha llegado la historia de Montaño hasta aquí? Pues existen varios memoriales suyos que se conservan en los archivos históricos españoles y a través de ahí ellos narran sus historias. Esas historias, esas hazañas suyas son cotejadas y debidamente por testigos y por personajes cronistas como Bernal Díez del Castillo, que habla sobre Francisco Montaño. El propio Hernán Cortés también habla sobre Francisco Montaño y a través de esas referencias sí, habla y narra cuando sube la hazaña, cuando sube al templo y pone la bandera en lo alto de la torre del templo azteca. Montaño y la aventura de Montaño en buena medida la conocemos muy bien descrita porque Francisco Cervantes de Salazar lo reflejó en su historia y lo reflejó no de oídas, sino porque dice que el propio Montaño se lo contó. Es una hazaña en la cual suben por un paraje inhóspito en un momento en el que está lanzando material, desprovistos prácticamente de todo para protegerse en la noche pues con una manta de los indios, desde el pluma se entiende que protegería del frío de la noche y con unas maromas, una pequeña cesta o artilugio para poder descender y lo hacen en un contexto muy adverso. La aventura de Montaño, Cervantes de Salazar la sitúa en el momento en el que está Cortés ya establecido en Coyoacán y necesita pólvora para tener ese refuerzo de acometer pues nuevas empresas o de poder reaccionar en caso de necesidad. Y a quien manda es a su artillero, Mesa, y lo manda con Montaño, y lo hace porque sabe que ha estado en Tenerife y que conoce las características de una ascensión de un volcán. La ascensión por parte de Montaño y dos compañeros de armas que tenían el encargo de Hernán Cortés de intentar conseguir azufre en el volcán al lado de la Ciudad de México es un hecho sin precedentes en la historia de la conquista de América. Ya sabemos que bajaron aproximadamente esas 12 arrobas, que son unos 130 kilos aproximadamente de azufre. Con esa cantidad de azufre, ¿cuánta pólvora se podría obtener? Pues algo más de media tonelada. Bastante, ¿no? Sí. Sí, porque el azufre es el componente que se usa en menor proporción en la pólvora. Lleva casi todo, es nitrato, como decía antes, ahora en la actualidad un 75%, pero bueno, en el siglo XVI podía ser quizá un 60%, un 50%, y el resto es carbón vegetal. El azufre, sin embargo, es esencial, absolutamente.
pero no sé si uno baja por allí, echa palas y todo lo que sale de ahí es azufre. Supongo que vaya con bastante impureza, claro. y habrá que... ¿Cómo se filtra? ¿Cómo está demezclado el azufre en ese caso con...? Hay depósitos en los que el azufre forma bloques bastante grandes. Y está que alguien que sepa puede ir directamente a un depósito, allí hay un depósito y me lo llevo casi limpio, casi puro. Pero eso depende de las características del depósito. En Castilla y León, ahí entre Zamora y León, en esta zona rayando, y me dices que aquí ha habido volcanes. Ha habido volcanes hace mucho tiempo, durante un periodo que se denomina Ordovícico, hace aproximadamente unos 465 millones de años. Estos volcanes se formaron en el fondo de un océano y obviamente no tiene nada que ver con los volcanes que hoy en día se están formando o se han formado desde el último millón de años en México. Este paisaje no tiene nada que ver con aquel de entonces y seguramente con lo que se encontró Montaño en México en aquel momento. Exactamente. Vamos a explicar, porque estamos contigo, Javier, que eres profesor además de geología. Estamos hablando de un volcán, estamos hablando de extraer azufre, estamos hablando... Y necesitábamos ponernos un poco sobre el terreno, saber, conocer un poco cómo es ese volcán, cómo era ese volcán, cómo era subir y qué se encontraban estos señores, el amigo Montaño y los que subieron antes, que no fue el primero que subió, pero que se encontraron sobre el terreno. Y nos has propuesto una excursión y hemos dicho, pues venga, vamos a una excursión, ¿no? Allá vamos. Estamos en la Sierra de la Cabrera, en la Cabrera Alta, en la zona de Cunas, muy cerquita de la población de Truchas, que es el municipio, y en este sector hay restos de antiguas erupciones del Ordovícico de hace aproximadamente 465 millones de años que han quedado preservadas en el paisaje y que nos van a aportar mucha información de cómo son las erupciones volcánicas, aunque en este caso son pasadas, y que de esta manera, conociendo cómo son las erupciones del pasado, podremos entender mucho mejor lo que ocurrió en el volcán del Popocatépetl. El volcán, el Popocatépetl, estaba en erupción en el momento en el que los españoles llegaron. Además estaba en erupción. Territorio, sí, los propios códices, hay una lámina de Bernardino de Sahagún, su historia, en la cual aparece reflejado el volcán en erupción. Bueno, lo que queda escrito sobre esta hazaña es que el propio Hernán Cortés escribe al rey contándole que ha tenido que ordenar a uno de sus capitanes que asciendan al volcán para conseguir azufre. Se sabía que azufre se iba a encontrar con cierta facilidad en el cono volcánico, puesto que ya había una tradición adquirida del Etna, por ejemplo. Entonces, bueno, sabían que eso les iba a generar el azufre tan necesitado. El Popocatépetl se sitúa en el extremo sureste de la cordillera de la Sierra Nevada y ese sector de México forma parte del cinturón pacífico de fuego. Ese cinturón se extiende a lo largo de 40.000 kilómetros, desde la punta de Sudamérica hasta dando toda la vuelta por el sureste asiático, Indonesia, hasta Australia. El Popocatépetl es un estratovolcán, es decir, está formado por capas que se han producido con las diferentes erupciones generadas a lo largo del tiempo, que ha ido cayendo una encima de la otra, entonces ha ido generando una estructura cónica con estratos de material que van cubriendo, y además ha habido 3 episodios diferentes. Un primer episodio en el que se va formando el primer cono volcánico y después otros por colapso y recrecimiento de nuevos estratos, ¿no? En el caso del cono más reciente, el que denominan Don Goyo, pues se ha formado muy recientemente, ¿no? en las últimas etapas de erupciones volcánicas que ha tenido. Está prácticamente de forma continua, de hecho desde los años 20 del siglo pasado ha tenido varias erupciones y la última fue este mismo año, hace unos pocos meses. Y es un volcán que además tiene un tipo de lavas que son de tipo intermedio a básico, andesitas, dacitas, muy parecidas a las que vemos aquí en la zona de Truchas.
qué este Francisco Montaño, por qué es el elegido para subir, ¿no? Claro, él parece que ya conocía un poco, que había hecho alguna expedición aquí en España, en el Teide, ¿no? Estuvo en el Teide y por la misma razón, estaban buscando azufre. Entonces, es verdad que la primera expedición se realiza en 1519 y la realiza un leonés, que es Diego de Ordaz. Iba en la misma expedición que Hernán Cortés, y Hernán Cortés, cuando llega en aquella zona, lo que le pide es que vaya a investigar aquella colina humeante para saber realmente qué es aquello, ¿no? Pero en el 19 no llegan a subir. Es después, en el 21, cuando se hace una segunda incursión, pero solo se baja unos metros porque el volcán está activo y no se atreven a bajar. Y finalmente ya es la última excursión cuando, Montaño, con experiencia en el Teide, habiendo ido también a buscar azufre, pues es enviado por las tropas de Hernán Cortés para poder extraer el azufre. Y se bajan con unos 10-12 kilos de azufre. 10-12 kilos. Fíjate, eso es una cuestión interesante porque... 10-12 kilos. El problema fue ascender una montaña, o es ascender una montaña de más de 5.000 metros, con los medios que había entonces. La decisión, de hecho, final de bajar a lo que es la hoya del volcán, Montaño podía haber ordenado a uno de sus compañeros que lo hiciera y lo sorteó, según cuenta la tradición, y bueno, pues se hace colgar por los pies y bajar poco a poco hasta que consigue llenar alforjas con este material. Ellos lo que hacen, por lo que cuentan, además debieron de pasar una noche arriba, justo antes de llegar a descender, y debido al frío que debía de hacer en la cumbre, porque recordemos que el volcán está a unos 5.400 metros de altura, pues decidieron aprovechar el calor geotérmico de la Tierra enterrándose en las cenizas para calentarse, para evitar morir de congelación. Entonces, pasada la noche, que debieron de pasar una muy mala noche, ya descienden abajo con cuerdas, se les descienden y se traen unos saquitos en el pecho. El único que decidió bajar fue este tal Montaño con Francisco Mesa, que también bajó con él, que eran los dos militares, artilleros. Y además hay una cuestión curiosa porque me parece que era Montaño, se dedicaba a la fabricación también de los cañones. A ver, con razón hemos llamado al programa La hazaña de Montaño. Y es que, vamos a ver, poneos en situación. Año del Señor de 1521, con los medios que podían tener en aquellos momentos. Escalar una montaña de 5.500 metros con nieve, frío y hielo, que además estaba en erupción en aquellos días, descolgarte después con cuerdas por el cráter y sacar de ahí varios sacos con azufre. ¿Es o no es una hazaña? Por cierto, esto que estáis viendo es el auténtico Popocatépetl. En la actualidad, eso sí. Y estas personas que vais a ver a continuación, los auténticos descendientes de nuestro capitán Montaño. Alucinante, ¿eh? Nosotros, por parte de nuestras abuelas y de nuestras madres, de nuestras tías, nos inquietaron muchísimo diciéndonos que nosotros proveníamos de Francisco Montaño, que había subido al Popocatépetl, que incluso al pie del volcán está una placa donde dice que hizo esta hazaña y nuestra familia viene de ahí. Nosotros no sabíamos nada, teníamos solamente esta información y de ahí nosotros empezamos a buscar cómo éramos descendientes de él. No sabíamos mucho. Con el paso de los años arrancamos mucha información de internet, de libros, de bibliotecas, y gracias a eso pudimos encontrar que sí, efectivamente, él es uno de nuestros abuelos más lejanos que llegaron de España. La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, la cual se refiere mi primo Miguel, por Bernal Díaz del Castillo, que fue soldado de Hernán Cortés, no menciona al capitán Montaño, pero hay otra fuente que es historia de la conquista de la Nueva España por un historiador alemán, Thomas Huey, donde menciona a Francisco Montaño
que sube al templo de Tlatelolco, es alférez de Pedro de Alvarado, y también otros datos biográficos de él. El capitán Montaño, por instrucciones de Hernán Cortés, partiendo de un pueblo que se llama Coyoacán, muy cercano al volcán, ascendió con otros españoles y un grupo de indios que lo acompañaban para intentar sacar azufre. Ya había habido otro español, que era Ordaz, que intentó lo mismo, pero por el frío, por muchas situaciones, no pudo lograr esa hazaña. Fue cuando Montaño, con Larios y otros españoles, se ofrecieron a ir al volcán. ¿Cómo nos enteramos nosotros? Porque sobre eso sí hay información, sí tenemos nosotros datos, porque fue la hazaña más relevante de él. Afortunadamente, sí logró entrar al volcán, sí logró sacar azufre junto con los demás españoles, y con eso fabricaron la pólvora, que ya estaban pues ahora sí que muy faltos de pólvora, porque ya habían tenido una derrota importante, y para volver a la gran Tenochtitlán, para poder lograr la conquista final, les hacía falta esta pólvora. Y gracias a, pues ahora sí que la valentía de nuestro pariente Francisco Montaño, lograron encontrar ese azufre. Pero ya con capitán Francisco Montaño, ya con este fracaso anterior, pues ya sube al Popocatépetl, desciende, como ya dijo bien mi primo Miguel, y llena arrobas de azufre para la manufactura de la pólvora. Entonces, desde Amecameca, que es el pueblo más cercano, subes en coche, llegas al Paso de Cortés, que es el sitio entre el volcán Iztaccíhuatl, que está al norte, y el volcán Popocatépetl, que está al sur de este volcán, y de ahí subes por esa ladera, que es la ladera norte. También puedes subir por la ladera sur, por la ladera poniente o oriental. Hay varios accesos, hay accesos difíciles, hay otras rutas más sencillas, pero ahí hay un albergue que es Tlamacas, y en ese trayecto, como repito, caminas 2 pasos y te regresas 1, entonces es muy pesado al inicio subir al Popocatépetl. Yo quisiera hablar un poquito más del escudo de armas que le dio Carlos I. Es un escudo en donde aparece un castillo y sale una mano portando un estandarte como de triunfo, porque capitán Montaño era alférez de Hernán Cortés. ¿Qué es un alférez? Un alférez es el que lleva el estandarte y lo van siguiendo todos los soldados. Entonces, en el escudo sale precisamente la mano de un español, en donde está agitando un estandarte, y aparece con un yelmo el escudo, unas guirnaldas a los lados, y en la parte de hasta abajo aparece el apellido Montaño. Y ese es el escudo de armas que se le da. Vosotros aquí en el ayuntamiento lo que sí que conserváis es el escudo que le fue concedido. Efectivamente, es un escudo que le concede Carlos y su madre Juana, en el que de alguna manera refleja esa hazaña de la conquista del templo, ¿no? Esta es la concesión del escudo por parte de Carlos, don Carlos y doña Juana. Carlos I y V de Alemania, primero de España, el emperador, y su madre, que durante unos años estuvieron gobernando los reinos de España juntos, ¿no? Y bueno, pues efectivamente esta ejecutoria viene además con una reproducción de su escudo. Y bueno, pues trae toda la historia, nos narra aquí toda la historia de cómo subió al templo, cómo al frente de varios soldados, cómo se enfrentó a los aztecas, cómo los derrotó y consiguió llegar arriba y poner la bandera con la cruz. Nosotros miramos al pasado con unas coordenadas que nos sirven para nosotros, pero el pasado tuvo sus hombres, tuvo sus tiempos, tuvo sus costumbres y tuvo su manera de ver la vida. Entonces nosotros podemos y debemos intentar comprender y no desvirtuar ese proceder o esos hechos, porque debemos de entenderlos en el momento en el que se producen.
Hoy hay guerra. La guerra del siglo XXI no es menos cruel que la del siglo XVI.